Hola, bienvenidos al día 296 del reto 366 2024. El devocional de hoy se llama Tu tarea más importante. John Maxwell escribe en su libro Desarrolle los líderes que están alrededor de usted lo siguiente. Los grandes líderes tienen una cosa en común. Saben que adquirir y mantener a la gente que es buena es la tarea más importante de un líder. Maxwell añade, urgiendo a sus lectores, encuentra a la mejor gente que puedas y entonces desarróllalos para que sean los mejores líderes que puedan llegar a ser. Pablo está condenado y en un calabozo oscuro que solo tiene un agujero en el techo por donde entra la luz y el aire. Lleva cadenas, como un criminal. Está solo, aburrido y con frío. La muerte es inevitable. De acuerdo con la tradición, estaba condenado a muerte por decapitación bajo la persecución de Nerón. Probablemente esta es su última epístola. Pablo eligió escribir a una persona particular en vez de a una iglesia. Timoteo era un líder que tenía alrededor de 30 años que había sido encontrado, formado y desarrollado por Pablo, quien debía tener alrededor de 60 años. Al darse cuenta Pablo de que estaba transmitiendo a la siguiente generación, su mayor preocupación es que Timoteo lo guarde. Cuando más viejo me vuelvo, más aprecio la sabiduría de las generaciones que me precedieron y más me doy cuenta de la responsabilidad que todos tenemos de pasar el testigo a la siguiente generación. Salmo 119 del 81 al 88. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Mi vida desfallece esperando tu salvación, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se consumen esperando tu promesa y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Parezco un odre ennegrecido por el humo, pero no me olvido de tus estatutos. ¿Cuánto más vivirá este siervo tuyo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Me han cavado fosas los insolentes, los que no viven conforme a tu ley. Todos tus mandamientos son dignos de confianza. Ayúdame, pues falsos son mis perseguidores. Por poco me borran de la tierra, pero yo no abandono tus preceptos. Por tu gran amor, dame vida y cumpliré los mandatos que has emitido. Dice el comentario sobre este salmo, el fundamento correcto para la siguiente generación. Este salmo es a la vez una reflexión personal sobre la vida y también un recurso producido por el salmista para ayudar a otros a construir sus vidas y liderazgo sobre el fundamento correcto. En particular, marca un ejemplo de fe en la palabra de Dios. En tu palabra he puesto mi esperanza, todos tus mandamientos son fidedignos, pero yo no abandono tus preceptos. Oramos. Señor, ayúdame a ser fiel a pesar de todas las trampas y persecuciones. Ayúdame a hacer todo lo que pueda para formar la siguiente generación de líderes. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 18. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según las promesas de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De hecho, de eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio.
pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Dice el comentario sobre 2 de Timoteo. La manera de desarrollar la siguiente generación. Todos nosotros podemos tener hijos espirituales. Probablemente Pablo no tuvo hijos naturales, pero sí hijos espirituales. Describe a Timoteo como mi querido hijo. Le había llevado a la fe en el Señor. Durante 15 años, Timoteo había sido el compañero de Pablo, acompañándole en su segundo y tercer viaje misionero. Ahora Timoteo está en una posición de liderazgo en Éfeso. Pablo mentoreó, entrenó y discipuló a Timoteo y le transmitió la sabiduría. Da un modelo y un ejemplo de cómo desarrollar a la siguiente generación de líderes. Ámalos. Mi querido hijo es como Pablo describía a Timoteo. Pablo dio gracias constantemente a Dios por él. Pablo era un hombre apasionado y emocional. Cuando la gente le decía adiós solía haber lágrimas de emoción. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Al recordarle de día y de noche en mis oraciones. Orar por otras personas no es una pérdida de tiempo. Cambia las cosas. La oración de intercesión es un acto de amor. Traigo a la memoria de tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo confió a Timoteo con mucha responsabilidad a una edad temprana. La gente que nos influye es la gente que cree en nosotros. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Previamente Pablo había escrito: ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Puede que oraran para que él recibiera el don de evangelizar o por su ordenación al liderazgo de la iglesia. Puede que se llenara del Espíritu y posiblemente recibiera el don de lenguas o el de profecía. No sabemos exactamente lo que fue, pero en todo caso, esto nos muestra la importancia del ministerio de oración. Es por esto por lo que nosotros imponemos las manos a la gente cuando, por ejemplo, les ministramos intercediendo por ellos al final de cada servicio en la iglesia. Timoteo necesitaba que lo animaran. El aliento es un oxígeno para el alma. Timoteo era joven, había tenido debilidad física, enfermedades frecuentes y probablemente era tímido e introvertido de carácter. Pablo escribe: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No somos cobardes para sentir miedo. De hecho, no puede darse la valentía a menos que te sientas asustado. La valentía es hacer aquello que te da miedo hacer, sin dejar que el miedo gobierne tus decisiones. Para superar tus miedos, Dios te ha equipado por el Espíritu Santo y con poder, amor y dominio propio. Pablo urgió a Timoteo a avivar la llama del don que le había sido dado. Las demás personas te pueden ayudar, pero en última instancia, tú eres responsable de tu propio desarrollo espiritual. Avívate a ti mismo,
Aviva la llama de tu fe mediante la alabanza, la oración, la lectura de la Biblia y la comunidad o con lo que te haga falta. Cuida la preciosa enseñanza que te ha confiado. El depósito de la preciosa enseñanza es el Evangelio del que Pablo ha sido designado como heraldo, apóstol y maestro. Todo el Evangelio trata de Jesús. Se trata de una relación con Él. Sé en quién he creído. Hemos sido salvados por gracia, no por nuestras propias obras. Jesús, nuestro Salvador, por medio de la cruz y la resurrección, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible. Pablo instó a Timoteo a no avergonzarse de su amistad y no avergonzarse de testimoniar al Señor. Tenía que proclamar y salvaguardar el Evangelio. Pablo confiaba en que había elegido a la persona adecuada para pasárselo a la siguiente generación con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Tú también debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Aunque Pablo sirvió a Dios con una conciencia limpia, no escapó al sufrimiento, estaba en cadenas y tristemente había sido abandonado por otros cristianos. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelio y Hermógenes. Pero hubo una persona que se mantuvo firme. No huyas de aquellos que están sufriendo, sino sé como Onesíforo, quien, según dice Pablo, muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Oramos, Señor, ayúdame a pasar el testigo a la siguiente generación. A orar por ellos, amarlos, creer en ellos, ministrarlos, animarlos, confiar en ellos y compartir con ellos. Jeremías 48:1, 49:6. La importancia de desarrollar a la siguiente generación. Vamos a leer Jeremías 48. Dice lo siguiente: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel acerca de Moab. Ay de Nebo, porque será devastada. Kiriatayim será capturada y puesta en vergüenza. Su fortaleza será humillada y destruida. La gloria de Moab ha desaparecido. En Hesbón maquinan el mal contra ella. Vengan, hagamos desaparecer a esta nación. También tú, Madmen, serás silenciada, y la espada te perseguirá. Se oye el clamor desde Joranayim, devastación y gran destrucción. Moab será quebrantada. Ya se oyen los gritos de sus pequeños. Por la cuesta de Lujit suben llorando sin cesar. Por la bajada de Joranayim se oyen gritos de dolor por causa de la destrucción. Huyan, sálvese quien pueda. Sean como las zarzas del desierto. Por cuanto confías en tus obras y en tus riquezas, también tú serás capturada. Quemos, tu Dios, irá al exilio. Junto con sus sacerdotes y oficiales, el destructor vendrá contra toda ciudad, y ni una sola de ellas escapará. El valle quedará en ruinas, y la meseta quedará destruida, tal como lo ha dicho el Señor. Coloquen sal sobre Moab, pues será dejada en ruinas. Sus ciudades están desoladas y sin habitante alguno. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Moab ha vivido en paz desde su juventud. Ha reposado como el vino. No ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su armonía. Pero vienen días, afirma el Señor, en que enviaré gente que moverá a Moab. Vaciará sus vasijas y romperá sus cántaros. Entonces Moab se avergonzará de Quemos, como Israel se avergonzó de Betel, en quien confiaba. ¿Cómo se atreven a decir somos guerreros, hombres valientes para la guerra? Moab será devastada y sus ciudades invadidas, afirma el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Lo mejor de su juventud descenderá al matadero. La ruina de Moab se acerca, su calamidad es inminente. Lloren por él todos sus vecinos, los que saben de su fama. Digan, ¿cómo se ha quebrado la vara de mando? Tan poderosa
imponente? Tú que habitas en Dibón, desciende de tu lugar de honor y siéntate en el sequedal, porque el destructor de Moab te ataca y destruye tus fortificaciones. Tú que habitas en Aroer, párate a la vera del camino y observa. Pregunta a los que huyen, hombres y mujeres, ¿qué es lo que ha sucedido? Moab está humillado, ha sido destrozado. Giman y clamen, anuncien por el río Arnón que Moab ha sido devastado. El juicio ha llegado hasta la meseta contra Olón, Yaasa y Mefat, contra Dibón, Nebo y Bet Diblatayín, contra Kiriatayín, Bet Gamul y Bet Megón, contra Keriot, Bosra y contra todas las ciudades de Moab, cercanas y lejanas. El poder de Moab ha desaparecido, su fuerza está abatida, afirma el Señor. Emborrachen a Moab porque ha desafiado al Señor. Que se revuelque en su vómito y se convierta en objeto de burla. ¿Acaso no te burlabas de Israel y con tus palabras lo despreciabas como si hubieras sido sorprendido entre ladrones? Habitantes de Moab, abandonen las ciudades y vivan entre las rocas. Sean como las palomas que anidan al borde de los precipicios. Conocemos bien el orgullo de Moab, ese orgullo exagerado, tanta soberbia y tanto orgullo, tanta arrogancia y altivez. Yo conozco su arrogancia, pero sus jactancias no logran nada, afirma el Señor. Por eso lloro por Moab, gimo por toda su gente, sollozo por el pueblo de Kir-Jeres. Lloro por ti, viña de Sibma, más que por Jazer. Tus ramas sobrepasan el mar y llegan hasta Jazer. Pero caerá el destructor sobre tu cosecha y sobre tu vendimia. De los fértiles campos de Moab han desaparecido el gozo y la alegría. Acabé con el vino de tus lugares. Ya nadie pisa las uvas entre gritos de alborozo. Los gritos ya no son de regocijo. El clamor de Hesbón llega hasta Elalé y Yahazá. Su voz se alza desde Zoar hasta Jeronayim y Eglat Selisiyá, porque hasta las aguas de Nimrín se han secado. Acabaré con la gente de Moab que ofrece sacrificios en altares paganos y quema incienso a sus dioses, afirma el Señor. Por eso, con sonido de flautas, gime por Moab mi corazón. Con sonido de flautas gime mi corazón por Kir-Jeres, porque han desaparecido las riquezas que acumularon. Toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. En todas las manos hay incisiones y todos están vestidos de luto. Sobre todos los techos de Moab y por todas sus plazas solo se escuchan lamentos, porque rompí en pedazos a Moab como a una vasija desechada, afirma el Señor. ¿Cómo quedó hecha pedazos? ¿Cómo gimen? Moab ha vuelto la espalda del todo avergonzada. Es para todos sus vecinos objeto de burla y de terror. Así dice el Señor, miren, vuela el enemigo como águila, sobre Moab despliega sus alas, sus ciudades serán capturadas y conquistadas sus fortalezas. En aquel día el corazón de los guerreros de Moab será como el de una parturienta. Moab será destruida como nación, porque ha desafiado al Señor. El terror, la fosa y la trampa aguardan al habitante de Moab, afirma el Señor. El que huya del terror caerá en la fosa, el que salga de la fosa caerá en la trampa, porque yo hago venir sobre Moab el tiempo de su castigo, afirma el Señor. A la sombra de Hesbón se detienen exhaustos los fugitivos. De Hesbón sale un fuego, de la ciudad de Sihón, una llama que consuma las sienes de Moab y el cráneo de los arrogantes y revoltosos. Ay de ti, Moab, el pueblo de Quemos está destruido, tus hijos son llevados al exilio, tus hijas al cautiverio. Pero en los días venideros yo restauraré la fortuna de Moab, afirma el Señor. Aquí concluye el juicio contra Moab.
Así dice el Señor acerca de los amonitas. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿Acaso no tiene herederos? ¿Por qué Moloc ha heredado Gad y su pueblo vive en sus ciudades? Vienen días, afirma el Señor, en que yo haré resonar el grito de guerra contra Rabá de los amonitas y se convertirá en un montón de ruinas. Sus villas serán incendiadas. Entonces Israel despojará de todo a los que de todo la despojaron, afirma el Señor. Gime Esbón, porque Jai ha sido destruida. Griten, hijas de Rabá. Vístanse de luto y hagan lamentación, corran de un lado a otro dentro de los muros, porque Moloc marcha al destierro, junto con sus sacerdotes y oficiales. ¿Por qué te jactas de tus valles, de tus fértiles valles? Hija rebelde, tú confías en tus tesoros y dices, ¿quién me atacará? Voy a hacer que te acose el terror por todas partes, afirma el Señor de los ejércitos. Todos serán expulsados cada uno por su lado y nadie reunirá a los fugitivos. Pero después de esto restauraré la fortuna de los amonitas, afirma el Señor. Vamos a leer el comentario sobre la lectura de Jeremías. Dice lo siguiente. La importancia de desarrollar a la siguiente generación. Uno de los problemas que se subrayan una y otra vez en Jeremías es la debilidad y la maldad de los líderes del pueblo. Aquí vemos las terribles consecuencias de lo mal que pueden ir las cosas si el liderazgo no es adecuado. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿Acaso no tiene herederos? La herencia estaba abierta, pero no había nadie que la acreciera. La antítesis de los caminos de Dios para el liderazgo son el orgullo y la arrogancia. Los grandes pecados de Moab, el orgullo de Moab, ese orgullo exagerado, tanta soberbia y tanto orgullo, tanta arrogancia y altivez. El orgullo y la independencia suelen verse en el mundo como buenas cualidades, pero son un gran pecado a los ojos del Señor porque nos alejan de Él. El orgullo y la independencia dicen, no te necesito. Proclamando el juicio contra Moab y Amón, Jeremías dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces. No ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio. El trabajo duro es más importante que el talento innato. Como Thomas Edison célebremente dijo, el genio es 1% inspiración y un 99% sudor. Desarrollar a la siguiente generación conlleva un trabajo duro. Hay un principio importante, tenemos que aplicar el mismo estándar al trabajo para el Señor que el que aplicamos a nuestros trabajos seculares, suponiendo que estemos comprometidos con ellos. En la mayoría de los trabajos seculares se requiere un 100% de eficiencia y compromiso. Siempre me impresionan muchos nuestros voluntarios, cómo vienen con tanta regularidad, amor y compromiso. Es asombroso ver su dedicación año tras año. Para muchos, eso supone un compromiso de servicio para toda la vida. Oramos, Señor, que nunca sea laxo al hacer tu trabajo. Que nuestra generación sea una generación que guarde el Evangelio, desarrolle líderes y lo transmita a la siguiente generación. Pipa añade sobre 2 de Timoteo 1:5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Dice Pipa, es maravilloso ver la fe transmitida a lo largo de las 3 generaciones. Bien hecho, Loida. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal. También puedes compartir este material con alguien que creas que le será de bendición. O simplemente compartir el enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.